Bueno, hermanos, me acompañan en Lucas, capítulo 9, verso 1. Me regalan un amén cuando ya lo tenga. Lucas 9, Sí, versículo 1. Amén. Amén. Bueno, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Bueno, tomé este versículo en primer lugar porque creo que todos los que estamos aquí nos estamos preparando en especial para salir y cumplir con la misión que Dios nos dio, Amén. que es ir y predicar de su evangelio. Entonces, yo me basé un poquito en el hecho de que hay autoridad y poder, y son dos cosas muy diferentes. La autoridad quiere decir que es la facultad o el derecho de mandar o gobernar. El poder implica la imposición de decisiones en base en la facultad que uno tiene. Un ejemplo de esto sería un policía. Con su placa, él tiene pues autoridad, porque pues, con una placa tú dices yo soy policía y nadie se mete contigo, ¿no? Porque eres policía. Y con el arma es la que le da el poder. Entonces, en este caso, pues nosotros nos basamos, bueno, yo me basé en el hecho de que pues hay mucha rebeldía en este mundo. Y no nos damos cuenta de que nosotros también tenemos autoridad y poder en el mundo espiritual. Es lo que se nos dio o que lo que Dios nos otorgó a nosotros. Para nosotros como hijos de Dios, pues nuestra autoridad o lo primero que tenemos es la obediencia para obtener todos esos privilegios que Dios nos da. Creo que en muchos momentos Dios siempre nos dice que Él ama la obediencia y que uno sea obediente pues nos lleva a obtener muchas riquezas espirituales. Entonces, una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. En este caso yo podría decir que es un pastor, que son los que de alguna manera están un poquito más cerca de Dios, que tienen más esa autoridad. Y Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Encontré que una es la autoridad directa, cuando Dios nos habla directamente a través de la palabra, que muchos la leemos, pero en ocasiones no la entendemos, y cuando la entendemos es porque realmente Dios nos está dando esa autoridad de revelarnos cosas en su palabra. La autoridad delegada es cuando Dios elige a ciertas personas. Es como ese verso donde nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces es lo mismo. Por ejemplo, este instituto podría estar lleno, pero es porque todos han recibido el llamado de vengan al instituto, pero pocos son los que realmente eligen servirle bien a Dios como es. Entonces, una autoridad delegada pues es alguien que representa la autoridad de Dios. Esa persona debe de ser muy obediente, porque el ser desobediente ya estás, pues, por así decirlo, pecando contra Dios o blasfemando un poquito contra Él, porque Él es lo que pide esa obediencia, ¿no? En primer lugar. Y bueno, en este caso, pues Dios nos ha dado el poder y la autoridad para esas batallas espirituales. Creo que pues todos cuando llegamos a los pies del Señor, pues vemos todo muy bonito y que todo está bien, y Dios nos empieza a regalar muchas cosas por el simple hecho de aceptarlo en nuestra vida. Pero con el tiempo pues ya empiezan los ataques, la batalla espiritual, y pues ya Satanás como que se enoja, ya no quiere verte crecer, ya no quiere que tengas todo lo que tú tienes. Y es por eso que Dios nos da ese poder y esa autoridad para pues nosotros pelear espiritualmente contra Él y no dejar que nos ataque. Sí, ahí me acompañan en sus Biblias en Romanos 13, capítulo 13.
Disculpen, hermanos, que... Capítulo 13. Amén. En el verso 1. Amén. Amén. Si alguien me ayuda, por favor, a leer. Dice, en el nombre de Jesús, sométase toda persona y la autoridad a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hasta el 14. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Pues, por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, y al tributo al impuesto, impuesto al respeto, respeto al que honra y honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya ahora, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, y no glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Bueno, si se dan cuenta, aquí cuando iniciamos a leer el primer versículo, nos está hablando de que hay que someternos a toda persona de las autoridades superiores, pero en este caso nos da a entender que no hay otra autoridad más grande que la de Dios, y que si alguien nos da autoridad, pues es Él. Él es el único que nos puede dar esa autoridad y ese poder para hacer cosas que pues no todos pueden hacer. Entonces, nosotros aquí realmente estamos teniendo autoridad. Pues empezamos con eso, con esa primera parte que es el amor, que antes de nosotros empezar a hacer otras cosas, pues empezamos con el sufrimiento, ¿no? Como ya lo ha mencionado varias veces el pastor, pues el amor es, como tal, significa sufrimiento. Entonces, tenemos ese poder en el amor. El favor y los beneficios que Dios nos da continuamente son cosas que pues no cualquiera tiene, a pesar de seguir o estar con Dios. No Dios a cualquiera le empieza a soltar cosas o le empieza a dar ciertas cosas. Creo que desde un principio Dios te dice: te voy a dar poder y autoridad para que hagas esto, para que ates y desates, para que liberes a personas, para que ates demonios, para ese tipo de cosas, pero no todos lo creemos, y eso es pues lo malo de que cuando empezamos a servirle a Dios y Él nos da cosas, realmente no creemos en lo que su palabra nos dice y desconfiamos un poco de lo que Él nos está pues diciendo que nosotros realmente tenemos que hacer. De ahí, si me acompañan a Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 18.
1 de Corintios. Verso 18. Amén. Bueno, dice, porque la palabra de la cruz es lo que cura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Entonces, aquí qué nos está diciendo la palabra del Señor, que como tal su palabra tiene poder. Tanto su nombre como su palabra pues nos dan poder. Y el hecho solamente es creer, porque creo que a todos nos cuesta en algún momento pues realmente tener esa fe de que si Dios dice, no, pues es que yo voy a sanar a tal persona de tu familia, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, Dios la va a sanar en algún momento, pero a veces se tarda, y yo digo, ¿por qué se está tardando? ¿Que realmente Dios no es un Dios de poder? Entonces ahí tú estás dudando, porque realmente Dios es todo a su tiempo, Dios no tarda en cumplir sus promesas, entonces a veces nosotros queremos que sea así, a la de ya. Pero realmente Dios tiene otros planes y lleva unos procesos muy diferentes a los que nosotros queremos. Amén. Igual ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 5. Sí, amén. Verso 17. Que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. ¿Por qué menciono este versículo donde dice que somos nuevas criaturas? Porque realmente antes de entrar a los pies o llegar a sus pies del Señor, nosotros estamos llenos de odios, de muchas cargas. De hecho, en una ocasión el pastor me ponía un ejemplo de mi hermano. Mi hermano en una ocasión vino aquí cargando una bolsa de ropa que se había comprado y no la soltaba, la llevaba para todos lados. Y yo no lo había visto de esa manera hasta que el pastor me dice, bueno, si se da cuenta, yo me acordé de su hermano que una vez llevaba una bolsa cargando y no la soltaba. Y creo que así somos todos los que estamos en el mundo. Somos así, y cuando estuvimos en el mundo siempre llevábamos nuestra bolsita cargando. Y la llevamos a todos lados. Y esa bolsita podía traer odios, podía traer envidias, todo ese tipo de cosas si no la soltábamos. Y cuando llegamos con el Señor, pues esa bolsita la dejamos por ahí tirada. Entonces, por eso somos nuevas criaturas, porque algo nuevo está en nosotros. Volvimos a nacer nuevamente, volvimos a tener un cuerpo limpio, donde nosotros elegimos si lo llenamos de las cosas del Señor o volvemos a llenarlo de las cosas del mundo. Y es algo que hay que estar cuidando y limpiando todos los días, porque todos los días pasan ciertas cosas que uno dice, ya me cansé o ya no puedo, ¿no? O ya otra vez voy a odiar, ya otra vez voy a envidiar. Entonces es eso, estar cuidando nuestro templo, porque no es como tal de nosotros, sino es prestado y es del Señor. Me acompañan ahí en Lucas, capítulo 10. Verso 10. No, perdón, capítulo 10, verso 19. Amén. Que nos dice aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Nuevamente el Señor nos está dejando claro que Él nos da esa autoridad y ese poder de venir y pisarle la cabeza al enemigo. Pero el poder o esa autoridad que el Señor nos da, ¿qué dejamos? Que el enemigo nos siga atacando y entrando a nuestra vida. Porque pues Él es tan astuto que en lo que menos creemos, en lo que menos esperamos es cuando entra. En ocasiones muchos piensan que ni siquiera los hermanos de la iglesia son usados, pero no nos damos cuenta cómo está el hermano, ¿no? Que si el hermano viene y nos dice, ay, es que te ves mal o estás pecando o estás haciendo esto mal, no nos damos cuenta que realmente no es el hermano, sino es el enemigo que busca la manera de hacernos caer. Porque cuando uno busca su crecimiento espiritual o quiere crecer, siempre llega el enemigo a meterte el pie. Entonces tú decides si realmente le dejas que entre a tu vida o si agarras y le pisas la cabeza como el Señor te ha dicho. Amén. Jesús nos dio esa autoridad, pues, de hacer algo en contra de las obras de Satanás. En primer lugar está echar demonios fuera en su nombre.
Y de ahí pues el Señor nos da esa autoridad de ser levantados, exaltados delante de todos nuestros enemigos, porque cuando estuvimos en el mundo pues fuimos pisoteados también como esa serpiente, ¿no? Nos humillaron, nos hicieron de todo, pero ya una vez entrando con el Señor nos promete que nos va a exaltar delante de todos ellos. Aquí en este caso yo me voy a esa autoridad que el Señor nos dio, que es una autoridad para atar. Yo no entendía qué era atar. Yo decía, bueno, ato al demonio y ya. Pero pues aquí como tal el Señor me mostró que el atar es detener el poder de Satanás. Porque pues Satanás anda por aquí rondando en todo el mundo. Y cuando empiece a atacar tu vida, tú lo único que tienes que hacer es atar el poder que Satanás tiene aquí y desatar el poder de Dios, para que el poder de Dios descienda no solo sobre ti, sino sobre todo lo que está haciendo Satanás en tu vida. Entonces yo sí decía, ¿qué es eso de atar y desatar? O sea, ato al demonio y desato, ¿qué desato? Yo eso me preguntaba. Entonces ahí es cuando pues yo veo eso, ¿no? Que desatar es liberar el poder, pero de Dios, para que pues tengas esa ayuda. Entonces ese es el poder y autoridad que el Señor nos da, poder para atar las acechanzas o el poder que tiene Satanás aquí en la tierra, y esa autoridad para desatar el poder que tiene el Señor en nuestras vidas y lo que Él puede hacer, porque pues Dios es un caballero que no hace nada sin tu permiso. Entonces siempre tienes que darle tú como que ese permiso, decir ayúdame, o si quiero esto, porque bien dice el dicho del mundo, ¿no? El que no habla, Dios no lo escucha. Y me acompañan en Mateo, capítulo 16. Verso 19. Amén. Que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nuevamente nos está dejando claro que nuestro poder y la autoridad que nos es delegada por el Señor no solamente funciona aquí, sino también allá. Que todo lo que estamos atando aquí también es allá. Todo lo que desatamos aquí también es acá con el Señor. Entonces es un poder muy grande, que muchos decimos, no, pues es que no me la creo, pero realmente Dios sí nos da un poder que nadie se imagina, ¿no? Y entonces aquí igual, así mismo nos habla, que nos dice, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Amén. ¿No? Yo tampoco entendí esa parte, porque pues muchas veces cuando somos atacados así hasta con la mínima cosa ya no queremos seguir, o queremos renunciar, o ya no aguantamos. Pero realmente es siempre estar preparados y dispuestos a usar ese poder, esa autoridad que el Señor nos ha delegado. El aprender a atar cosas y resistir al diablo de alguna manera también es resistir a todas esas tentaciones que Él nos pone en el camino. Entonces hay que ser muy valientes. Aquí también coloqué el hecho de emplear una espada del Espíritu, tal así como Jesús lo hizo, porque Él fue tentado en el desierto. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él resistió a las tentaciones del diablo. Y entonces el diablo, ¿qué hizo? Huyó de ahí. Entonces así también en nuestras vidas, ¿no? El diablo va a seguir pasando por aquí a tentarnos, a atacarnos, y solo está de uno si realmente resiste y se para en la brecha como el guerrero de Dios que es y lo echa fuera. También nos basamos en la fe, en lo que dice la palabra de Dios. Es que no hay que guiarnos por las emociones, sino hay que aprender a discernir. Yo en este caso comprendo mucho esa parte, porque a veces creo que leemos la Biblia y no la entendemos, o la leemos y estamos tan emocionales que entendemos otras cosas diferentes. Entonces por eso es siempre pedirle al Señor como que ese discernimiento, y que nos abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender lo que Él nos quiere decir. Porque incluso para leer la palabra
No hay que mezclar tantas emociones porque pues incluso en ese momento podemos tener puertas abiertas para que el enemigo entre y nos cambie las cosas. Hay que aprender también el arte de orar. De hecho, al principio me costaba mucho orar o tener esa comunicación con el Señor, pero también entendí que es una llave muy grande, porque pues en ocasiones nosotros estamos tan mal que no le queremos contar nada a nadie. Yo de hecho fui de esas personas, o he sido de esas personas que no me gusta contarle nada de lo que me pasa a otra persona, así sea mi mamá, así sea mi hermano, es algo que me cuesta mucho. Y yo también con el Señor me estaba costando mucho también contarle cosas, pero también entendí que esa es la mejor manera en la que uno tiene una comunicación directa, y creo que el Señor no te pide nada tan difícil o tan complicado que sea solo eso, una comunicación directa con el Señor. Quiere que le cuentes todo, aunque Él ya lo sepa, Él quiere que le vuelvas a contar todo. Porque también el hecho de tener una comunicación directa con el Señor es también tener unas puertas abiertas buenas, porque así Él nos revela cosas, Él nos avisa cosas o nos dice, ¿sabes qué? El enemigo va a llegar y te va a hacer esto. Y ya tú ya conoces eso, ya sabes cómo actuar, ya el Señor empieza a tener, en una ocasión escuché que decían favoritos, pero no, sino íntimos. ¿Y qué es alguien íntimo? Alguien a quien tú casi le estás codeando ahí al ladito porque se sabe todo, le cuentas todo. Entonces eso es lo que el Señor pide, personas íntimas, tener un íntimo, uno que le cuente todo, que siempre esté ahí. ¿Y en qué momento? En oración. Y ya también hemos notado que en oración puede ser tanto sentada, hincada, acostada y parada. El orar está en todo momento. Los devocionales, igual, los devocionales para ir aprendiendo un poquito más, aprender de su palabra, discernir ciertas cosas, porque hoy leemos un versículo y entendemos unas cosas, pero al otro día lo volvemos a leer y se abren nuevas revelaciones. Entonces, por eso igual son los devocionales. Y no hay que desistir en ciertas oraciones. Si nosotros estamos necios con una oración, con algo que estamos pidiéndole al Señor, no hay que desistir solo porque en un mes el Señor no ha contestado. Eso hay que seguirlo conscientemente hasta que el Señor realmente diga, está bien, te lo doy. Y no solamente solo, sino también hay que pedir ayuda a los demás hermanos para que también nos apoyen en oración, porque pues cuando uno más se reúnen en su nombre, pues grandes cosas se hacen, ¿no? Y ahora en oración imagínense también. Tenemos esa autoridad para detener el poder de Satanás y liberar el poder de Dios. Creo que eso es algo que pues a mí me quedó súper grabado, porque pues es una autoridad muy grande que la menciona en la Biblia, porque sí la menciona que tenemos ese poder, esa autoridad, pero no lo creemos. Entonces es algo sorprendente, para mí es sorprendente porque no todos lo hacemos, porque quizá muchos escuchamos del poder que se nos da, pero no lo estamos creyendo realmente. Y solamente lo tomamos a la ligera. Y pues esa es una manera para poder ir extendiendo el Evangelio y su poder. Creo que al principio muchos entramos a sus pies por querer sanar y liberarnos, pero el Señor no solamente cuando llegamos a Él nos da eso, sino nos da más cosas. Y solamente es estar dispuestos y realmente entregados de todo corazón a Él. Pues es todo, mis hermanos.